Hay un silencio en la Biblia que pocos han notado. No es el silencio del olvido ni el silencio de lo irrelevante. Es el silencio de algo que el texto toca sin detenerse, que insinúa sin explicar, que deja flotando en el aire como una pregunta que nadie termina de formular. Y ese silencio tiene que ver con una de las narrativas más oscuras, más comprimidas y más fascinantes de todo el Antiguo Testamento. Génesis 6. Los hijos de Dios, las hijas de los hombres, los Nefilim, un mundo anterior al diluvio que se hundió bajo el peso de algo que el texto apenas describe, pero que las tradiciones antiguas nunca terminaron de olvidar. La Biblia habla de ellos. Habla de los gigantes, de los hombres poderosos, de las figuras que llenaron aquel mundo con violencia y fama. Pero hay algo que el texto no dice. Algo que está ausente de manera tan consistente que esa ausencia misma se convierte en una pregunta. Si existieron esos seres extraordinarios, si de esas uniones enigmáticas nacieron descendientes que marcaron el mundo antiguo, ¿qué pasó con las mujeres de esa línea? ¿Qué ocurrió con las posibles hijas de esa historia? ¿Por qué el texto guarda silencio exactamente ahí? Eso es lo que vamos a explorar hoy. No con respuestas fáciles, no con certezas que el propio texto no autoriza, sino con la inteligencia que merece uno de los misterios más profundos del imaginario bíblico antiguo. Si este tipo de preguntas te atrae, si te gusta entrar en las zonas más oscuras y menos exploradas de la tradición bíblica, deja tu like antes de seguir viendo porque eso ayuda muchísimo a que este canal llegue a más personas. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Lo que viene vale la pena. Para entender el silencio hay que entender primero lo que el texto sí dice. Y lo que dice Génesis 6 es suficiente para haber generado siglos de debate, fascinación y perplejidad entre lectores de todas las tradiciones. El texto es extraordinariamente breve para la cantidad de preguntas que provoca. En pocas líneas, la narrativa describe un momento en que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron esposas de entre ellas. De esas uniones nacieron los Nefilim, traducidos frecuentemente como gigantes, descritos como hombres poderosos y hombres de renombre. Y casi de inmediato, el texto conecta este episodio con una maldad que se extiende por la tierra de manera tan profunda que antecede directamente el juicio del diluvio. Eso es todo. Ese es el texto. Unas pocas oraciones que han alimentado siglos de interpretación, de tradiciones expansivas, de debates teológicos y de preguntas que ninguna respuesta simple ha logrado cerrar del todo. ¿Quiénes eran exactamente los hijos de Dios? La interpretación ha dividido a los estudiosos a lo largo de los siglos. Algunos, especialmente en la tradición patrística cristiana, leen esa expresión como referencia a los descendientes piadosos de Set, en contraste con los descendientes de Caín. Otros, siguiendo una lectura más antigua que aparece con fuerza en el período del Segundo Templo, entienden la expresión como referencia a seres celestiales, ángeles, o entidades sobrenaturales que traspasaron los límites de su naturaleza al unirse con mujeres humanas. Esa segunda lectura es la que alimenta gran parte de las tradiciones más elaboradas sobre los Nefilim. Hay que decirlo claramente desde el principio. Ninguna de esas interpretaciones es simplemente lo que la Biblia dice de manera inequívoca. Ambas tienen argumentos serios, tienen siglos de defensores eruditos y tienen implicaciones teológicas profundamente distintas. Y la tensión entre ellas es parte del territorio que vamos a recorrer hoy. Lo que sí resulta claro, independientemente de cuál interpretación uno adopte, es que Génesis 6 describe un momento de transgresión, un cruce de límites. Una mezcla que el propio texto sitúa inmediatamente antes del juicio más radical que aparece en toda la narrativa del Génesis. Ese detalle no es menor. La estructura narrativa del texto sugiere una relación entre lo que ocurrió con los Nefilim y la extensión de la maldad que provocó el diluvio.
Si bien el texto no establece esa relación de manera absolutamente explícita como causalidad directa, la proximidad narrativa es suficientemente llamativa como para que lectores de todas las épocas hayan intentado entender la conexión. Y es precisamente aquí donde la pregunta sobre las mujeres empieza a volverse urgente. Si de esas uniones nacieron seres que el texto describe con lenguaje de poder, violencia y fama, ese relato tiene una dimensión que el texto no desarrolla, pero que el silencio hace evidente. Hubo también una descendencia femenina. Siempre la hay. Y sin embargo, el texto no dice nada sobre ella. ¿Por qué? Una respuesta posible, y hay que considerarla con seriedad antes de entrar en territorios más especulativos, es simplemente que el texto bíblico, como todo texto antiguo, opera dentro de convenciones narrativas y culturales que privilegian ciertos tipos de figuras sobre otros. Las genealogías del Génesis están dominadas por nombres masculinos. Las narrativas de poder, guerra y fama en el mundo antiguo tienden a construirse en torno a figuras masculinas. Cuando el texto describe a los Nefilim como hombres de renombre, está usando un lenguaje que en su contexto cultural naturalmente orienta la atención hacia una parte del cuadro, dejando en segundo plano o en el silencio completo a la otra. Eso no significa que el texto haya borrado algo deliberadamente. Significa que cada texto tiene un foco, y el foco de Génesis 6 no es trazar una genealogía completa de todos los descendientes posibles de esas uniones. El foco es establecer un cuadro de transgresión y corrupción que prepara teológicamente el juicio que viene después. Para ese propósito narrativo, los gigantes, los hombres poderosos, las figuras de violencia y fama, son suficientes. Lo que no sirve directamente a ese propósito simplemente queda fuera del encuadre. Pero reconocer eso no cierra la pregunta. La hace más interesante. Porque si hay algo que quedó fuera del encuadre, la tradición antigua no tardó en intentar ver qué había en esa zona oscura que el texto no iluminó. Y aquí entra el libro de Enoc. Hay que presentar este texto con la precisión que merece, porque es uno de los documentos más influyentes en la comprensión antigua de Génesis 6, pero también uno de los más malentendidos cuando se lo saca de su contexto. El libro de Enoc no es un texto canónico para la gran mayoría de las tradiciones cristiana y judía. No está en la Biblia hebrea, no está en el Nuevo Testamento. La única tradición cristiana que lo incluye en su canon de manera oficial es la Iglesia Ortodoxa Etíope. Sin embargo, su influencia en el periodo del Segundo Templo, aproximadamente entre el siglo III a.C. y el primer siglo de nuestra era, fue extraordinaria. Fue leído, copiado, citado y reverenciado por comunidades judías de ese periodo, incluyendo, posiblemente, algunas de las primeras comunidades que produjeron textos que sí entraron en el canon del Nuevo Testamento. La carta de Judas, en el Nuevo Testamento, contiene una referencia que muchos estudiosos identifican como una cita de Enoc. Pedro en su segunda carta parece conocer tradiciones muy similares a las que Enoc desarrolla. Eso no convierte a Enoc en escritura canónica, pero sí muestra que las ideas que ese texto desarrolla estaban circulando en ambientes que los primeros escritores del Nuevo Testamento conocían y, en cierta medida, tomaban en cuenta. Entonces, ¿qué dice Enoc sobre Génesis 6? El libro de Enoc expande el relato de Génesis 6 con una narrativa mucho más detallada. Introduce el nombre de los vigilantes, un grupo de seres celestiales que, según este texto, decidieron descender a la tierra, tomar mujeres humanas y enseñar a la humanidad conocimientos que no debían haber sido revelados: metalurgia, uso de armas, hechicería, adornos y técnicas que el texto asocia con una profundización de la corrupción humana. Los vigilantes, según Enoc, sabían que estaban transgrediendo. El texto los presenta como conscientes de que estaban cruzando un límite que no debían cruzar. Y lo cruzaron de todas formas. De esas uniones nacieron gigantes de proporciones inmensas, figuras violentas que devorarían los recursos de la tierra y sembraría el caos. Cuando esos gigantes murieron, según la tradición de Enoc,
Sus espíritus permanecieron en el mundo como entidades que continúan ejerciendo influencia sobre la humanidad. Es una narrativa elaborada, densa, llena de imágenes que no están en el texto bíblico, pero que pretenden responder preguntas que Génesis 6 deja abiertas. Y es precisamente en ese universo expandido donde la pregunta sobre las mujeres descendientes de esa línea comienza a ganar textura. Porque si la tradición que Enoc representa habla de un mundo de transgresión, de conocimientos prohibidos, de fronteras cruzadas y de una corrupción que se extiende de maneras que el ojo humano no siempre puede detectar, entonces hay una pregunta legítima que ese mismo universo narrativo genera. ¿Qué pasó con la descendencia femenina de todo eso? ¿Dónde están en la historia? Me gustaría detenerte aquí un momento para preguntarte algo. ¿Alguna vez habías pensado en este silencio, en que Génesis 6 habla de gigantes, de hombres poderosos, de figuras de fama y violencia, pero prácticamente no dice nada sobre el otro lado de esa descendencia? Si esta pregunta te resulta tan fascinante como a mí, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta saber cómo piensa quienes llegan hasta este punto del video. Hay dos líneas de lectura que el silencio sobre las posibles hijas de los Nefilim ha generado en lectores antiguos y modernos, y es importante distinguirlas claramente porque tienen naturalezas muy distintas. La primera es una lectura histórico-literaria. Observa que el texto bíblico tiene una lógica de selección. Destaca lo que le sirve para construir el argumento teológico central. En Génesis 6, ese argumento tiene que ver con el tipo de corrupción que justifica el juicio del diluvio. Los gigantes, los hombres de violencia y renombre, sirven perfectamente para construir ese cuadro. Una genealogía de las posibles hijas de esa línea no añadiría nada a ese argumento, al menos no de manera directa. Por eso el texto las omite, no porque no existieran dentro de la lógica narrativa del relato, sino porque no eran necesarias para el punto que el texto quería hacer. Esta lectura es sobria, intelectualmente honesta y no requiere afirmar nada que el texto no sostenga. Simplemente reconoce que toda narración hace elecciones, y que las elecciones que Génesis 6 hace están orientadas por un propósito teológico específico. La segunda línea es interpretativa, y aquí hay que ser más cuidadoso. Algunos lectores, tanto en la antigüedad como en tiempos modernos, han tomado el silencio del texto como un espacio que invita a especular sobre lo que podría haber estado ahí. Si de esas uniones nacieron seres extraordinarios, ¿no habría también mujeres con algún tipo de marca de ese origen? Podría ser que la narrativa del regreso de los gigantes después del diluvio, que el texto menciona brevemente cuando habla de los anaseos, los refaítas y otros grupos descritos con lenguaje de tamaño y poder sobrenatural, suponga algún tipo de continuidad a través de una línea que el diluvio no interrumpió completamente. Esta especulación existe, ha existido durante siglos, y tiene cierto atractivo narrativo innegable, pero hay que ser muy claro. Se trata exactamente de eso, de especulación. No hay un texto bíblico que afirme esa continuidad de manera explícita. No hay una fuente antigua que describa con claridad a las mujeres de esa línea como portadoras de algo específico. Lo que hay son preguntas que el silencio genera y lecturas que intentan llenar ese silencio con hipótesis más o menos elaboradas. El problema con esas hipótesis no es que sean inmorales o irrespetuosas. El problema es que, cuando se presentan como si fueran lo que la Biblia enseña, distorsionan la comprensión real del texto. Y ese es exactamente el territorio donde este tema requiere más cuidado. Pero hay algo más profundo aquí, algo que creo que es el verdadero corazón de por qué el tema de los Nefilim sigue siendo tan fascinante siglos después de que fue escrito por primera vez. No es la fascinación por los gigantes, no es el morbo de las uniones prohibidas, no es el placer de encontrar secretos escondidos en el texto sagrado. Lo que hace que Génesis 6 sea tan poderoso, tan persistentemente perturbador, es que toca una pregunta mucho más antigua y más profunda. ¿Qué ocurre cuando el orden creado por Dios es transgredido? Esa pregunta atraviesa no solo Génesis 6, sino toda la narrativa del Génesis desde su inicio.
La transgresión en el jardín, la violencia de Caín, la corrupción creciente que el texto va describiendo capítulo a capítulo antes de llegar al diluvio. Todo eso forma parte de un relato sobre lo que sucede cuando las criaturas cruzan los límites que su creador estableció para su bien. La historia de los Nefilim, en ese contexto, es una versión extrema de ese mismo tema. No son solo gigantes raros, son la imagen de lo que ocurre cuando se borran las fronteras entre categorías que Dios distinguió: lo celestial y lo terrenal, lo humano y lo sobrenatural, lo permitido y lo prohibido. Y aquí el silencio sobre las posibles hijas de esa línea adquiere un significado diferente al que la especulación sensacionalista suele darle. Ese silencio puede no ser una conspiración de ocultamiento ni una pista hacia linajes escondidos que continuaron en secreto. Puede ser simplemente la marca de una narrativa que no necesitaba más detalle para hacer su punto. El punto ya estaba hecho. El mundo anterior al diluvio estaba tan profundamente marcado por la transgresión que el juicio era la única respuesta posible a la situación. Y todo lo que hay en ese mundo, incluyendo lo que el texto nombra y lo que el texto silencia, existe dentro de ese marco. Ahora bien, la pregunta sobre si los Nefilim o sus descendientes reaparecen después del diluvio es una de las que el propio texto bíblico genera, aunque de manera lateral. Números 13 contiene el famoso relato de los espías enviados por Moisés a Canaán. Y los espías regresan con un informe perturbador. La tierra está bien habitada por gigantes, por hijos de Anak, ante quienes los israelitas se sintieron como langostas. El texto usa un lenguaje que en la traducción griega de la Septuaginta conecta explícitamente con el término Nefilim. Deuteronomio habla de los refaítas, figuras descritas con dimensiones extraordinarias, de las que Og, rey de Basán, es presentado como uno de los últimos sobrevivientes, con una cama de hierro de dimensiones que el texto detalla cuidadosamente. ¿Cómo se entiende esa presencia de gigantes después del diluvio, si el diluvio supuestamente erradicó todo lo que pertenecía a ese mundo corrompido? Las respuestas que la tradición ha dado a esa pregunta varían. Algunos intérpretes señalan que el texto nunca dice que los Nefilim, como tipo de figura, fueran completamente erradicados, sino que el texto de Génesis 6 describe una situación específica en un tiempo específico. Otros argumentan que el término se usa de manera más amplia para describir figuras de gran tamaño sin necesidad de implicar una conexión genealógica directa con los Nefilim del tiempo de Noé. Algunos lectores más especulativos han encontrado en esa presencia post-diluviana una evidencia de que algo de esa línea continuó, quizás a través de descendientes que el texto no menciona explícitamente. Es en ese punto donde la pregunta sobre las posibles hijas de los Nefilim suele reaparecer con más fuerza en las lecturas más especulativas. Si algo de esa línea continuó, podría haber sido a través de una descendencia femenina que el diluvio no alcanzó porque no era tan visible, tan poderosa o tan amenazante como para ser específicamente señalada. Es una pregunta que el texto no responde, y hay que tener la honestidad de decirlo exactamente así. El texto no responde esa pregunta. Lo que el texto sí hace es dejar abierto un espacio que la imaginación antigua intentó habitar de diversas maneras. Hay algo que el video original del que partimos para construir este análisis hace con mucha habilidad, y vale la pena nombrarlo porque ilumina algo sobre cómo funciona la narrativa bíblica con los misterios que conserva. Ese video transforma la ausencia en motor narrativo. No dice simplemente «la Biblia no habla de las hijas de los Nefilim». Construye la sensación de que esa ausencia es ella misma significativa. Que donde el texto no dice nada, haya algo que vale la pena seguir buscando. Esa técnica es poderosa, y no es solo una técnica de retención para videos de YouTube. Es también algo que la propia narrativa bíblica hace con frecuencia. La Biblia es un texto que trabaja mucho con el silencio, con lo que no dice, con los espacios que deja abiertos y que obligan al lector a volver,
a releer, a preguntarse. No es un defecto del texto, es parte de su naturaleza. Un texto que lo dijera todo explícitamente no tendría la capacidad que la Biblia tiene de permanecer vivo en el tiempo, de seguir generando preguntas en culturas radicalmente distintas a la que lo produjo, de seguir siendo relevante para lectores que viven en mundos que sus autores originales nunca podrían haber imaginado. El silencio sobre las posibles hijas de los Nefilim es parte de esa naturaleza, y la respuesta madura a ese silencio no es llenarlo con certezas que no tenemos, es aprender a leerlo con la misma reverencia con que se lee el texto que sí existe. Porque hay algo que cambia cuando uno aprende a leer la Biblia también a través de sus silencios. Se aprende que el texto no es un catálogo exhaustivo de todo lo que ocurrió en el mundo que describe. Es una narración con un propósito, con un foco, con un argumento que se va construyendo a lo largo de siglos de revelación progresiva. Y ese argumento no necesita decirlo todo. Necesita decir lo suficiente para que quien lo lea pueda encontrar el camino hacia lo que el texto quiere que encuentre. En el caso de Génesis 6, lo que el texto quiere que encontremos no es información exhaustiva sobre todos los tipos posibles de descendientes de las uniones que describe. Lo que quiere que encontremos es la gravedad de lo que ocurrió cuando el orden creado fue radicalmente transgredido, y esa gravedad está plenamente presente en lo que el texto sí dice. Los Nefilim, los hombres de renombre, la maldad que se extendió hasta hacer necesario el juicio, todo eso está. Lo que no está, las posibles hijas de esa línea, su historia, su influencia, lo que pudo haber pasado con ellas, pertenece al territorio que el texto no necesitó iluminar para hacer su punto. Y cuando la tradición antigua, a través de textos como Enoc, intentó habitar ese territorio, lo hizo con la imaginación de personas que vivían en un mundo culturalmente distinto al nuestro, que tenían preguntas distintas a las nuestras y que buscaban respuestas dentro de los horizontes conceptuales que su tiempo les permitía. Esos textos son valiosos. Son ventanas a formas de leer y de imaginar que enriquecen nuestra comprensión del mundo bíblico. Pero no son la Biblia, y confundirlos con la Biblia no nos da más acceso al misterio, nos da una ilusión de acceso que en realidad cierra más puertas de las que abre. La última cosa que quiero decir sobre este tema es quizás la más importante de todo lo que hemos recorrido. El fascinio que los Nefilim generan y el fascinio específico que genera la pregunta sobre las posibles mujeres de esa línea dice algo sobre nosotros como lectores. Dice que somos seres que no toleramos fácilmente el misterio, que cuando encontramos un espacio vacío en una narrativa, nuestra primera reacción es intentar llenarlo, con hipótesis, con teorías, con tradiciones expansivas, con especulaciones que dan la sensación de acceder a algo oculto. Pero hay una madurez en la lectura bíblica que consiste en aprender a habitar el misterio sin pretender resolverlo, en reconocer que algunos silencios del texto son silencios intencionales, no porque alguien los haya fabricado para esconder algo, sino porque la revelación no necesita decirlo todo para ser completa en lo que le importa decir. Las posibles hijas de los Nefilim viven en ese silencio. Y ese silencio, en lugar de ser una invitación a fabricar certezas, puede ser tratado como una de las zonas más honestas de todo el imaginario bíblico. Un lugar donde el texto admite sus propios límites, donde la tradición muestra sus intentos de llenar lo que la escritura deja abierto, y donde el lector maduro aprende la diferencia entre lo que Dios quiso revelar y lo que la curiosidad humana quisiera que hubiera revelado. Esa diferencia no empobrece la fe, la profundiza. Si llegaste hasta aún aquí, tienes ante ti una de las preguntas más persistentes y menos respondidas de toda la narrativa del Génesis. Un silencio que tiene 2000 años de antigüedad y que sigue siendo tan inquietante hoy como lo fue para los primeros lectores que lo notaron. Antes de terminar, te pido algo. Si este video te hizo ver Génesis 6 con ojos diferentes, si te dejó pensando en la diferencia entre lo que la Biblia dice, lo que la tradición antigua intentó añadir
y lo que simplemente no sabemos, compártelo con alguien que también disfrute de este tipo de preguntas. A veces, la mejor conversación sobre la fe comienza con una pregunta que nadie esperaba. Y si todavía no dejaste tu like, este es el momento. Cada reacción ayuda a que este tipo de contenido llegue más lejos. El silencio sobre las posibles hijas de los Nefilim no es una conspiración, no es una pista hacia linajes secretos que aguardan ser descubiertos. Es algo más sobrio, más antiguo y, a mi manera de ver, más poderoso que todo eso. Es el recordatorio de que la Biblia es un texto que sabe exactamente qué necesita decir, y que lo que decide no decir, lo decide con la misma sabiduría con que elige cada palabra que sí pronuncia. Eso, en sí mismo, es ya una razón para seguir leyéndola con más atención.